A principios del siglo XX se construyeron diferentes canales para desviar parte del río Colorado y convertir tierras áridas de California en territorio fértil. Inicialmente todo funcionó según lo previsto, pero las fuertes lluvias de 1905 aumentaron el caudal del río enormemente, y en lugar de continuar su curso natural hacia México, millones de litros de agua se desviaron por los canales artificiales y en solo 2 años crearon el lago más grande de California. Para evitar que este aumentara su tamaño, se cerraron los canales y se convirtió en agua estancada, sin apenas afluentes, por lo que con el tiempo los pesticidas utilizados en la zona contaminaron el agua a niveles extremos. Esta es la historia de Salton Sea. Sinceramente casi que prefiero estar con la mascarilla aquí, pero no es porque haya gente, porque aquí no hay nadie, sino por el olor. Y es que este lago, toda la contaminación, incluso hoy en día, hace que huela como a agua de cloaca. Es una sensación extraña porque el tamaño, parece que estás delante casi del océano y hay oleaje. Sin embargo, el olor es como de agua estancada, por no hablar de la arena que estoy pisando, porque esto que no es arena en realidad, son huesos de pescado, son espinas de todos los pescados que murieron hace décadas por la contaminación. Entonces es una mezcla extraña entre el olor, esta arena en la que te vas hundiendo y es una especie como de... hay como algas. Es una sensación sin duda extraña de algo que quiso ser y nunca llegó a ser este lugar. En los años 50, antes de convertirse en un lago contaminado, fue uno de los destinos turísticos más importantes de la costa oeste, anunciado en televisión y con estrellas de Hollywood a menudo disfrutando de sus aguas. Miles de personas de todo el país construían aquí su segunda residencia, mientras complejos vacacionales inundaban sus orillas. Sin embargo, y de forma casi inesperada, la contaminación comenzó a matar a millones de peces y el olor de la zona hizo que el turismo desapareciera rápidamente, lo que provocó el cierre de todos los comercios y hoteles, dejando atrás un paisaje apocalíptico de edificios abandonados o a medio construir. Esta es otra parte del lago, lo que era la playa de Bombay Beach. Evidentemente de esto ya no queda nada. O sea, hace unas décadas esto estaba lleno de celebrities, de famosos, gente que se mudaba aquí desde Los Ángeles o que tenía su casa de invierno aquí. Y se puede ver pues restos, por ejemplo, todo ese dique, el antiguo dique de madera, el pier que probablemente habría aquí en su momento. Eso pues que sería, no sé, un faro, una torre de un socorrista, no lo sé. Pero está todo como en una película, no sé, de Mad Max o de Waterworld, un paisaje apocalíptico, impresiona verlo. Hoy es un día de muchísimo viento y fijaros cómo sale toda la espuma de la contaminación del agua, cómo sale hacia afuera, que parece que está nevando en horizontal. Es bonito de ver, a la vez que excesivamente triste ver lo que esto pudo ser la contaminación, lo que esto supone para el medio ambiente de la zona. Y cuando digo zona, digo casi la mitad de California, pero para fotos es un sitio espectacular. Con el paso del tiempo y a pesar de todo pronóstico, se han ido formando algunas comunidades de habitantes que residen en la zona, en un paisaje totalmente inusual y que roza los límites de lo habitable. Este es el Bombay Beach Drive-In, que simula uno de esos cines en los que pues, bueno, los coches se ponen aquí, mirando todos hacia la pantalla, que sería esa especie de camión blanco que hay ahí al fondo. No estoy seguro de si esto fue un drive-in real en su momento, pero es muy curioso ver todos estos coches porque realmente hay coches de verdad antiguos, coches de carreras de hace muchas décadas. Están todos destruidos, pero tiene su gracia porque fijaros, por ejemplo, esto de aquí son vagones de una noria, por ejemplo. Hay por ahí al fondo un auto de choque, hay coches de carreras por aquí detrás destruidos, una barca. Es diferente. En este territorio entre los valles Imperial y Coachella, el desierto de Sonora se ha ido fusionando con una corriente artística creada a base de basura reciclada. Comunidades de todo el país han emigrado a esta área para transformarla en un lugar único bautizado como Slab City.
la ciudad sin ley. Slab significa cimiento, y es que en 1956 el ejército de Estados Unidos destruyó los edificios de la base que aquí tenía, pero mantuvo los cimientos de hormigón. Eran los años del movimiento hippie, por lo que decenas de personas comenzaron a acampar en la zona. Esta es la famosa librería de Snap City, una librería de verdad con muchísimos libros pues que son la mayoría donados. Cuando he entrado hay como una especie de mostrador y el chico me ha dicho bienvenido, aquí si te quieres llevar un libro a casa llévatelo, nos lo traes otro día, no necesitas ningún tipo de tarjeta ni ser miembro ni nada por el estilo, y aparte aquí también tenemos bebidas si necesitas, y si quieres estar con nosotros sentado en el sofá charlando o viendo una película, pues de vez en cuando parece que tienen aquí cine también, o sea, impresionante. Se calcula que pueden llegar a vivir en este poblado hasta 4.000 personas, que buscan una forma de vida diferente fuera de la sociedad convencional. Esta parte en la que estoy ahora se llama East Jesus, es una especie de museo, bueno, de hecho ponía ahí un cartel ahí fuera que forma parte de la Asociación de Museos de California, no lo sé. Hay muchísimas esculturas, bueno, porque por cierto, aparte de ese cartel había otro cartel que decía cualquier persona que vaya donde no debe o que robe será utilizada como diana. Yo ahí lo dejo. Pero bueno, fijaros, aquí todo este museo son muchísimas esculturas de todo tipo, hay hasta una mini bolera por allí. Está súper interesante y ahora, por ejemplo, uno de los artistas está justo ahí sentado en el sofá con su perro y no te piden dinero, no te piden nada, simplemente que vengas y que veas su obra de arte. O sea, que es genial, realmente es genial. O sea, por supuesto puedes donar, yo voy a donar, pero en fin, que esto no es un negocio, que esto es simplemente su forma de vida. Estaba hablando con una de las personas que se encargan de cuidar este museo. Me ha dicho que llevan más o menos desde el año 2007 simplemente recopilando basura para hacer estas esculturas. Todas las esculturas están hechas con basura, con cosas que ya no necesitamos. Había una escultura en concreto que me ha llamado la atención porque era como tenía forma de ballena, pero por encima tenía como redes de pescar, y me ha dicho que originalmente esa escultura estaba hecha con bolsas de plástico, pero que con toda la arena del desierto y el viento del desierto, esas bolsas no duraron ni un año, o sea, se desintegraron y hubo que poner esas redes. Y le he preguntado también sobre el tema terremotos, porque en esta zona estamos justo literalmente sobre la falla de San Andrés, que es, en fin, una de las que todo el mundo está más pendiente de ver qué pasa con esa falla, porque podría ser el gran terremoto. Y le he dicho, ¿y con terremotos qué pasa con estas esculturas? Y me ha dicho, pues hasta ahora hemos tenido suerte y nunca ha pasado nada, las esculturas están en su sitio, y para ellos realmente este museo es muy importante, o sea, se encargan realmente de que todo esté en condiciones. Estoy un poco sin palabras, la verdad. O sea, no me esperaba primero que viviera tanta gente aquí. Es gigantesco. Y luego la filosofía de vida que tienen. Me esperaba este lugar un poco como quizás peligroso o algo por el estilo. Y sin embargo, o sea, he tenido una conversación con él que sinceramente ojalá hubiera más gente así en ciudades como en Los Ángeles. Y si hay un icono que represente Slab City es, sin duda, Salvation Mountain. Una gigantesca e histórica pieza de arte creada a base de adobe, paja, basura y toneladas de pintura. Salvation Mountain es un lugar realmente especial. Lo primero que hay que decir es que esto no es un lugar turístico, o sea, sí que vienen turistas, pero esto no está preparado para el turismo, ni hay que pagar una entrada, ni está protegido por nadie, o sea, simplemente por las personas que intentan conservarlo, sobre todo porque esto está hecho pues con madera de adobe, con pintura, etcétera, entonces tienen que estar siempre manteniéndolo y por eso aceptan donaciones. Pero quiero decir, si venís aquí no hagáis ninguna locura, porque esto es un sitio entre comillas privado, es parte de esta comunidad de Slab City, entonces pues hay que tenerlo en cuenta, hay que protegerlo. Además, esta escultura es algo que una persona, él solo, hace unas décadas, lo creó y estuvo toda su vida, más de 30 años, creando este lugar. Murió hace unos años, pero ahora pues el resto de la comunidad lo protege, lo cuida y se ha convertido poco a poco en un lugar turístico. Pero no hay que olvidar que no lo es, que es un sitio privado y que entre todos hay que protegerlo. Si tenéis curiosidad por ver más información sobre este lugar, hay muchos documentales en internet, incluso en plataformas digitales de vídeo y demás, en los que se pueden ver entrevistas a las personas que se encargan de cuidar ahora mismo este lugar o que viven en Slab City, y
es la verdad muy interesante escuchar su versión de la historia, el por qué están aquí, el por qué viven pacíficamente en un lugar como este y el por qué todos juntos en comunidad cuidan un monumento como este que para ellos significa muchísimo. Con tanta paz como asombro, abandonamos un lugar en el que emerge la vida, frente a otro en el que ésta lucha por existir. Las dos caras de una misma moneda con posibles soluciones, pero con un origen común: el ser humano.